anuncio del presidente de la República sobre la concertación de un acuerdo con la empresa que maneja 6 aeropuertos que le fueron dados en concesión en el año del 1999 bajo la presidencia del doctor Leonel Fernández, entonces miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y ciertamente esto se ha convertido en un tema político. Yo había advertido, había proyectado que esto sería así porque estamos en campaña. El martes, ciertamente, como dice Luisín, la presidencia de la República convocó a un grupo de 6 o 7 periodistas de diferentes medios, o líderes de opinión, como ahora se les suele llamar. Ahí estaba en esa reunión José Patricio Monegro, que es el director del periódico El Día, doña Inés Aispun, que es la directora del periódico Diario Libre, estaba Alberto Caminero, que es el director de comunicación del grupo Telemicro, estaba un servidor en representación de ACD Media, estaba... ¿No estaba Miguel Franjul? No estaba Miguel Franjul, estaba del grupo Fausto Rosario de Acento, y no, bueno, el director de la información, ese era más o menos, Saúl Pimentel me faltaba, de almomento.net. Esos eran los periodistas que estaban ahí en el Palacio para escuchar las explicaciones que el gobierno tenía que dar. No sabíamos ninguno, nos preguntamos antes de entrar a la reunión, ¿y para qué nos están convocando? Ninguno de los convocados periodistas sabíamos que se iba a tratar. Cuando yo alcancé a ver a Pedro Silverio, que es asesor económico del Poder Ejecutivo, yo comenté con algunos de los colegas, bueno, a lo mejor vamos a hablar de economía, qué proyecto en el área económica tiene el gobierno. Después vi a Jorge Luis Polanco, un gran amigo, y le pregunto a Jorge Luis Polanco de qué se va a tratar, y me dice Jorge Luis, bueno, ahí me han convocado también. No sé de qué creo será. creo que él sí me mintió, porque él sí debía saber a qué lo habían convocado, porque él es del equipo que participó en las negociaciones Sí. con la compañía aeroportuaria. No, pues le mintió entonces. Jorge Luis Polanco es el abogado. El abogado. No, Sí. él no mintió, es un teatro ahí. Quizás, por razones de Estado, y lo Claro. entiendo, y lo excuso, Sí, él no claro. podía adelantar Claro. lo que el presidente de la República tenía que Claro. tratar con los convocados. Es un asunto de delicadeza. Claro. Y creo que hay que concederle razón al amigo Jorge Luis Polanco a partir de eso. Pero inicia la reunión, nos sentamos todos, el presidente llega, el presidente saluda, ha llegado el presidente al salón en compañía del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en compañía de Joel Santos, que es el ministro de la Presidencia, en compañía del director del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, en compañía de un grupo de ciudadanos que habían participado como colaboradores en el proceso de negociación, entre ellos Franklin Báez Brugal, en nombre o representación, diría yo, aunque así no lo presentaron, de la sociedad civil, un empresario importante de la compañía de Brugal y compañía. En fin, llegó el equipo que el presidente le presentó a los periodistas para luego decir que nos había convocado para dar a conocer de un acuerdo al que había arribado el gobierno dominicano con la empresa que gestionaba los aeropuertos dados en concesión en el año 1999. El presidente, previo a eso, dijo, y esto creo que es un asunto que el gobierno tendrá que manejarlo, el equipo de comunicación del gobierno, el equipo de comunicación del presidente tendrá que manejar este asunto en la dirección siguiente. ¿Por qué nos adelantamos a hacer una renegociación del contrato faltando 7 años? ¿Cuál es la razón, cuál es la prisa del gobierno para adelantarse a renegociar un contrato por 30 años si al contrato le faltaban 7 años? ¿Cuál es la motivación, cuál es el interés, cuál es el propósito, a qué responde esto? Y yo creo que yo que estuve presente ahí, a mí me convenció la explicación del presidente y de la comisión negociadora de por qué era necesario apurar un contrato que garantizara la operación idónea del Aeropuerto Internacional de las Américas. Yo acabo de venir al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas el lunes
y he estado saliendo en los últimos 2 meses, 5 o 6 ocasiones he salido del país. Y cada vez que salgo, cada vez que entro al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, me da pena y vergüenza. Eso es un desastre. Sí. Eso es un desastre. Entonces, lo que el presidente nos contaba era que el gobierno, a través de los mecanismos de que dispone el gobierno, estaba tratando de pedirle explicación y de exigirle a Aerodón que atienda los reclamos de mejorar los servicios del Aeropuerto Internacional de las Américas, que produzca las ampliaciones que hay que producir para que el aeropuerto esté en capacidad de recibir los pasajeros que están entrando y saliendo por esa terminal. La terminal le queda pequeña a los pasajeros hoy día, tienen que abocarse a la construcción de una segunda área, de una segunda terminal para poder atender la demanda de servicios de los que entran y salen por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, la empresa que opera estos 6 aeropuertos, incluyendo el de las Américas, le respondía al gobierno cuando el gobierno le reclamaba que no era posible que ellos hicieran inversiones importantes porque el contrato vencía en 7 años y que venciendo en 7 años ellos no tenían garantía de hacer una inversión y poder recuperar en el tiempo el beneficio de esa inversión que iban a hacer en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y que visto eso, el gobierno se veía en la obligación de garantizarle a la empresa la renovación del contrato por otros 30 años para que la empresa iniciara de inmediato la reparación de la terminal y la ampliación de otras terminales en el interior del país. Ese es el argumento que dice el gobierno que ha tenido para apurar la firma de un nuevo contrato, para hacer la renovación del contrato que habrá de renovarse cuando lo apruebe el Congreso de la República. Y el gobierno decía, el presidente planteaba, a partir de ese razonamiento que nos hacía a los presentes en ese encuentro, a diferencia de la negociación anterior en el año de 1999, en la que la empresa que recibió la concesión o la administración de esos 6 aeropuertos, ahora nos van a dar, hemos conseguido que nos den 775 millones de dólares que van a ser utilizados en la construcción de infraestructura en diferentes partes del país, básicamente la capital y en la zona este, en el Gran Santo Domingo. Y estas obras serán tales y cuales, y comenzó a detallar las obras que luego la anunció al país en el discurso que pronunció a las 6 de la tarde. Se nos pide a los presentes, por favor, esta es una información embargada que deberá ser divulgada posterior al discurso que yo habré de grabar en los próximos minutos y que se va a difundir a las 6 de la tarde. Eso lo habla el propio presidente Abinader. Y obvio, por razones de delicadeza y de responsabilidad profesional, nosotros no nos atrevimos a divulgar lo tratado, por ética y por compromiso, por respeto, claro, porque le habíamos dado la palabra al presidente de que eso estaba embargado, tal y como había solicitado la presidencia de la República hasta después de que el presidente hablara. En la reunión se hace un espacio, como de costumbre, para la pregunta de los periodistas. Allí comienzan a preguntar sobre cómo se decidió las obras que el gobierno va a hacer con los recursos que va a recibir. El presidente dijo, bueno, es una facultad, eso es potestativo del Poder Ejecutivo, ¿qué vamos a hacer con esos recursos que le entran al Estado? Los recursos van a entrar por el Ministerio de Hacienda, habrá una cuenta especial en el Ministerio de Hacienda, y sobre esos recursos se van a girar para hacer las obras que el gobierno se está comprometiendo a hacer. El compromiso de las obras a realizar no tiene que ver nada con el contrato que va al Congreso. El Congreso sencillamente va a conocer de la firma de un contrato en el que se establece que esa empresa va a administrar durante 30 años, a partir del año 2030 hasta el 2060, 6 aeropuertos que ya fueron dados previamente en concesión por 30 años antes. A partir de que se apruebe ese proyecto en el Congreso de la República, entonces, en un periodo no mayor de 6 meses, se van a recibir 775 millones de dólares y hay otros 830 millones de dólares que esa empresa va a invertir en el remozamiento, en la reparación y en la ampliación de los aeropuertos que operan. Pero además, el gobierno va a recibir un canon sobre los ingresos brutos, que va a ser por un monto durante los primeros 10 años y por otro monto después de los primeros 10 años de operación de los aeropuertos. A partir de ahí, el gobierno celebra que ha hecho una buena operación y que va a recibir recursos con el contrato que ha acordado. Y dice, para cuidarse, que
ese contrato tenía un tiempo bajo negociación y que se había asistido, se había auxiliado de una cantidad de ciudadanos prestantes y de abogados para poder llevar a cabo la negociación en condiciones ventajosas para la República Dominicana, para el Estado Dominicano. En ese espacio de preguntas que cito, a mí se me ocurre preguntar, y ayer lo decía y lo repito hoy, antes de ayer lo decía, a mí se me ocurre preguntar que si el gobierno había hecho la debida diligencia frente al Departamento de Compras y Contrataciones Públicas para evitar que se le produjera al gobierno lo que se le acaba de producir con el Intran, que el gobierno gestione un contrato de cesión por 30 años y que de repente una empresa o varias empresas interesadas y con experiencia en el manejo de puertos y aeropuertos dijeran, a mí no me tomaron en cuenta, a mí debieron convocarme a una licitación para yo hacer una oferta, a ver si yo le daba mejores condiciones al Estado Dominicano. Ante esa pregunta me respondió el presidente que sí, que ellos habían hecho todo el proceso de negociación con el acompañamiento del señor Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones, y que todas las consultas que se habían hecho y toda la opinión que habían externado los abogados que participaron en el proceso decía que no había ningún tipo de dificultad y que se estaba acogiendo a lo que establece la Constitución de la República y las leyes dominicanas. Despejada esa pregunta, surgieron otras sobre si el gobierno estaba entendiendo que ese era un tema político que se iba a manejar en campaña y que la oposición iba a reaccionar sobre el tema, a lo que el presidente de la República respondió, y esto es nuevo porque no se ha dicho y no lo he visto en ningún medio, el presidente de la República respondió, si la oposición quiere que debatamos sobre esto, vamos a hablar sobre este contrato y sobre otros contratos. Aquí hay la diferencia con este contrato de que el Estado está recibiendo y con el otro contrato del 99 el Estado recibió 0 pesos. Entonces estoy poniendo en la mesa por un asunto de responsabilidad profesional lo que el presidente planteó y lo estoy poniendo porque no es un asunto secreto. Había un compromiso con el embargo antes de que el presidente hablara, pero el presidente habló. Y entonces le estoy contando estos detalles a los que nos siguen para que entiendan que ciertamente el gobierno estaba advertido de que estamos en campaña y de que es un asunto que iba a generar estos ruidos. La oposición, básicamente el Partido de la Liberación Dominicana, está planteando que ellos consiguieron en el acuerdo, y esto lo dicen en respuesta al presidente Abinader, ellos dicen, nosotros hicimos un proceso limpio, nosotros hicimos un proceso transparente en el que no hubo beneficio personal para ninguno de los que participaron en la negociación y tuvimos el cuidado, dice el PLD, de que convocamos para ese proceso de negociación a figuras prestantes de la República Dominicana, entre ellos a Braulio Porte, que es un representante de las iglesias evangélicas, a Freddy Veragoico, que en paz descanse, a Bonaparte Gotró Piñeiro, Cabito, un reconocido periodista dominicano. En fin, dieron un listado de personas prestantes, figuras importantes de la sociedad que participaron en el proceso de negociación previo a entregar en sesión los 6 aeropuertos y previo a que el contrato fuera al Congreso para tales fines, como tenía que ocurrir. El Congreso debe rubricar, debe aprobar este tipo de operación. Y obvio, se involucró en esto todo el que tenía que ver en la materia. Se involucró una representación de la OASI, de la Organización Internacional de Aviación, que tiene que ver con la regulación aérea en el mundo. Se incluyó una representación del Departamento Aeroportuario, de el IDAC, en fin, de todo el sector de la aviación civil y comercial. Incluso hubo representantes de las líneas aéreas que participaron en esa oportunidad en el año 99 para dar el paso. Eso es lo que ha dicho la oposición. Y la oposición le ha agregado el componente político, porque una cosa es dejarlo hasta ahí y decirle, nosotros no obramos por beneficio particular, nosotros obramos en función de que el gobierno había aprobado una ley que le llama la ley de capitalización, en la que el gobierno concebía, y sigue siendo una opinión del doctor Leonel Fernández, y lo pondrá en práctica, supongo, si volviera a ser presidente de la República por el enfoque que hace. Nosotros somos de opinión, es más o menos lo que planteaba Leonel, de que el Estado no hacía nada gestionando empresas públicas y que el Estado debería operar solo como regulador de actividad comercial y no como operador o como competencia. Y en ese esquema es como el Estado entiende que así como se deshizo de las empresas de Corde,
también debería deshacerse de la administración de los aeropuertos, debería deshacerse de, como se deshizo de los ingenios, como se deshizo de muchas de las empresas que estaban agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Entonces, el PLD, el gobierno de Leonel Fernández, fue coherente con ese criterio. Y dicen, no recibimos dinero particular, hicimos un proceso para beneficio del país. La parte política que le agrega ahora el partido Fuerza del Pueblo y le agrega el PLD, que está en la misma línea de cuestionamiento a la renovación del contrato, es de que el presidente está tomando un préstamo adelantado, que el gobierno está tomando un préstamo de 775 millones de dólares y que ese dinero va a ser utilizado para la campaña del presidente. Yo quiero dar mi opinión sobre esa parte. Creo que es un tema de mucho riesgo el que asume el gobierno, el que asume el presidente, y es un asunto de valor y de responsabilidad. El gobierno no puede permitir, no debe permitir el deterioro mayor del principal aeropuerto del estado, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, la cara de entrada y salida de la República Dominicana. Usted puede decir que el aeropuerto de Punta Cana es el aeropuerto que mueve la mayor cantidad de turistas, que mueve la mayor cantidad de pasajeros, pero el aeropuerto del país es el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. El gobierno, por un asunto de irresponsabilidad, pudiera decir, bueno, que se fuña, o de miedo, que se fuña eso, y en el 30 el que venga que haga la renovación para que esta gente puedan invertir en las Américas. Ese es un acto de irresponsabilidad, en mi opinión. Y el gobierno corrió el chance, se corrió el riesgo de que le provoquen o que le generen esta crítica que le están generando frente a una decisión de Estado que el gobierno asumió. Los 775 millones de dólares van a ser utilizados para la construcción de obras tales como lo del remozamiento y las facilidades del tránsito para la Plaza de la Bandera, el túnel que habrá de construirse ahí para facilitar el pandemonio que hay ahí en cualquier hora pico. Eso, pasar por ahí, eso es un infierno en horas pico. Va a construir 2 puentes importantes para el Gran Santo Domingo, va a remozar todo el entorno del Aeropuerto Internacional de las Américas. El Aeropuerto Internacional de las Américas comienza a ser remozado inmediatamente se firme o se apruebe la renovación del contrato en el Congreso de la República. O sea, yo creo que el dinero no es para Luis Abinader, el dinero no es para la campaña y no puede ser para la campaña. Ese dinero va a entrar para el presupuesto del año que viene, ese dinero va a entrar para el presupuesto del año 2024 y si el gobierno quisiera utilizar en la campaña no pudiera hacerlo, digamos que las obras pueden iniciar y van a iniciar si eso se aprueba finalmente en el Congreso, febrero, marzo. Y con las dificultades que hay aquí con los desembolsos de presupuesto a inicio de año, tendremos dinero, habrá dinero en la calle para esas obras marzo, febrero. Todo el mundo sabe las dificultades, las peripecias que se dan aquí para que el gobierno pueda hacer un pago en enero o un pago en febrero del dinero del presupuesto. Eso es casi imposible. De manera que creo que la política está muy metida en esto. Le doy razón a la oposición de hacer de este tema un tema político porque se trata de campaña y ellos quieren ganar puntos con la campaña, con el ataque al gobierno, con el ataque al presidente de la República, con el ataque a la comisión que participó en el proceso de negociación por invitación del gobierno y del presidente. Desde el punto de vista político le veo sentido. Tiene sentido político de la oposición hacer los ataques. Ahora yo creo que el acuerdo es sumamente conveniente al interés nacional.